primaria, en tercero de primaria, para la tipa dijo, números primos. Y algo le dijeron a uno de los números primos, ¿sí o no? Porque iba a hacer descomposición en factores primos para hacer fraccionarios, por ejemplo. ¿Sí o no? No hay que ir más lejos. Entonces resulta que pasa el tiempo y aparece un personaje en este juego que se llama Werner Riemann. Para no voy a hablar de Riemann, ¿cierto? Que sumas de Riemann para arriba, sumas de Riemann para un lado, para el otro, ¿sí o no? Ese Riemann. Y Riemann desarrolla una cosa que se llama una función matemática muy brutal que se llama la función z de Riemann. La función z de Riemann pues es una función que está asociada a zetas y los zetas en general son números complejos. Entonces la función z de Riemann es una función compleja, ¿sí? Y está asociada, es que hay muchas, no, ya me volver loco, es que quiero ir a Lyman alfa y a eso, ¿no? Porque está asociado, si no, no estaría echando este carreto y estaría en otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, en la antigüedad los griegos ya conocían un poco sobre los números primos, incluso hay una cosa que se llama la criba de Eratóstenes, no sé si la han oído nombrar, que lo que hace el tipo es hacer un cribado, es como ir eliminando gente, venga a ver si me acuerdo bien cómo es ese juego, a ver si puedo quedar como un príncipe, si no pues quedamos mal, ¿qué hacemos? Y es, digamos vamos del 1 al 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20. Si uno quiere saber qué números primos hay en un intervalo, uno lo que hace es empezar a mirar, a buscar números, ¿cierto? Y empezar a eliminar los múltiplos. Entonces, por ejemplo, este es primo, ¿están de acuerdo? Entonces uno, como ya sabe que eres primo, uno mata todos los múltiplos de ese primo. Entonces mata a este fulano, mata a este fulano, mata a este fulano, mata a este fulano, mata a todos los fulanos que son pares, porque uno ya sabe que esos tipos no pueden ser primos. ¿Por qué? Porque son múltiplos de este tipo. Y entonces uno luego viene a 3 y hace exactamente el mismo que el juego. Entonces resulta que usted dice, ah, bueno, este 3 tiene pinta de primo porque miren, resulta que, bueno, este saltamos, pero resulta que este man es múltiplo de 3, entonces muere, pero este man no puede ser primo. Y así sucesivamente usted va ¿qué? Matando, pues casualmente aquí ya había matado a este que puede ser múltiplo de 3, ¿están de acuerdo o no? Y así sucesivamente. Entonces haciendo ese cribado, uno al final lo que le van quedando son estrictamente solo los números que necesita, o sea los números que primos, ¿estaban de acuerdo? La función z de Riemann se construye haciendo una criba de este estilo, pero no va a entrar en detalles, se criba el sistema, ¿sí? Tanto como quiera. Entonces Riemann construye la función y Riemann tiene claro el comportamiento de la función y la función hace algo muy interesante y es esto. Voy a pintarla, aunque pintar cosas en variable compleja suena un poco raro, ¿cierto? Pero se puede pintar. De hecho el semestre pasado en mi curso de variable compleja pintábamos muchas cosas en variable compleja usando este programa que se llama GeoGebra. Uno puede pintar ahí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un comportamiento como en un plano cartesiano, solo que hay un número que tiene una i clavada. ¿Están de acuerdo? Tiene una i clavada, eso es todo. Entonces miren, entonces resulta que los expertos pintan la función z de Riemann como en un espacio tridimensional. No voy a entrar en detalles, solo quiero que entiendan más o menos de qué estamos hablando. Entonces los tipos dicen, miren, la función z de Riemann tiene un comportamiento especial y es como una especie de muro en donde resulta que detrás del muro pues la función generalmente no pasa en un acto de fe, este es el muro, ¿cierto? Pero hago este comportamiento del muro justamente en estas regiones porque ahí pasa algo interesante y es, ¿se acuerdan qué es la raíz de una ecuación? Cuando uno está en funciones, cuando uno está en el colegio estudiando funciones, ¿qué es la raíz de una ecuación? Los puntos donde toca el eje X, esos los expertos lo llamaban los ceros de la función, ¿se acuerdan? Entonces resulta que la función z de Riemann también tiene unos ceros, ¿estamos? Pero los ceros de la función z de Riemann son muy especiales, porque los ceros de la función z de Riemann siempre están tocados en números primos, ¿sí? Obviamente eso no resuelve el problema, porque si bien es cierto la función da un poco cuenta de los ceros y habla de los números primos, el problema es saber si todos los números primos cortan, o sea, mejor dicho, si la función z de Riemann siempre por los siglos de los siglos amén corta siempre ¿qué? Primos, ¿sí estamos? Es más, saber si los ceros de la función son infinitos. Y hay otros locos que se preocuparon por saber si eso sí generaba una línea recta o había ceros que no estuvieran sobre esa línea recta.
¿Me hago entender? Ahora la pregunta no es, bueno, ¿y qué diablos tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo? Entonces resulta que Riemann es del siglo XIX, ¿están de acuerdo? De hecho, ese man es contemporáneo de gente que estamos discutiendo acá, ¿sí o no? O sea, están en las mismas temporadas. Después de que el hombre plantea el problema de la función z de Riemann, aparecen en la historia de las matemáticas genios como Ramanujan, y la gente tenía fe que Ramanujan iba a poder resolver el problema, pero como el hombre no quiso comer, entonces se murió. No, pues no, pues porque voy a... ¿Sí cómo es? Suena feo, ¿no? Pero como el hombre no comía, estaba en Inglaterra, estaba en Londres, estaban en guerra y la cosa empezó a escasear, entonces resulta que el hombre no comía y se dejó morir de alguna manera, pero pues que tiene unos principios, ¿no? Porque el hombre es hindú y es vegano, bueno, es vegetariano la cosa, entonces no puede comer carne, eso es un pecado, entonces el hombre empieza a sufrir por falta de comida. Ese tipo prometía poder resolver esto, porque es que el tipo resolvió problemas groseros, problemas realmente difíciles que la gente creía que incluso eran imposibles de resolver. Si ustedes vieron la película, que ustedes ven hartas películas, ¿cierto? Y si vieron esa película del hombre que conocía el infinito, ustedes notarán que ahí plantearon uno de los problemas que el man resolvió, que es el problema de las particiones, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es una partición más o menos? Una partición de 5. Partición de 5 es coger los números previos a 5 y mirar de cuántas maneras se pueden combinar esos números para que sumados den ¿qué? 5. Entonces ya uno hace partición de 10 y pues ya se empieza a poner complicado. Eso es como jugar a combinatoria, ¿no? Y permutaciones, n factorial, no sé qué. Claro, todas las posibilidades empiezan a ¿qué? A crecer. Y entonces él encontró una fórmula general para ese evento. Eso es muy grosero. Es la fórmula general para cualquier número hallarle la partición. ¿Me hago entender? De hecho, en la película muestran que él pone un reto que es la partición de 200. La partición de 200 es que miremos de cuántas formas se pueden combinar los números antes de 200 para que dé 200. Y eso pues es una cosa impresionante de posibilidades. Y entonces le encuentra una ecuación, una recurrencia que le permite saber cuántas veces va a pasar eso. Pero no pudo, porque pues se murió y no se pudo. Él tenía un amiguito, se llamaba Hardy. Hardy hace una demostración impresionante sobre los números primos. El man prueba que los puntos que constituyen los ceros de la función z de Riemann son infinitos. Pero obviamente él no puede probar que hayan ceros que estén fuera de la recta. No se va a entender. O sea, concluye que en la recta hay infinitos puntos. Pero pues podrían haber puntos que estuvieran fuera de la ¿qué? De la recta, o sea, siendo ceros de la función. Bueno, el caso es que el problema todavía ahí va peleando. Y entonces en los años 70 alguna gente por allá en Oxford, en Cambridge, no sé, se hizo una reunión de esas que son chéveres, ¿no? Reuniones de físicos y matemáticos. ¿Cómo son esas reuniones? ¿Se han ido a esas fiestas? Ah, no mucho, ¿cierto? No. Bueno, aquí en Colombia no mucho. La gente como que físicos a un lado y matemáticos al otro, son unos genios y los otros también. Entonces como que no se habla mucho, ¿cierto? Y de hecho es raro también en el mundo, no es muy común ese tipo de amistades o así, o siempre hay como algo ahí. Entonces resulta que en una de esas reuniones unos tipos encontraron algo muy interesante. Estaban en la reunión, un fulano le presentó a otro fulanito y le dijo, le presento a mi amigo, ese es matemático. El otro dice, sí, mucho gusto, yo soy físico. Y por alguna razón del destino los tipos empezaron a hablar sobre lo que trabajaban. Entonces resulta que el matemático le dijo, no, yo estoy interesado en la teoría de números y estoy trabajando en teoría numérica y todo eso, y el hombre estaba metido en el cuento de la ¿qué? De la conjetura de Goldbach. Obviamente él conoce muy bien los ¿qué? Los ceros de la función z de Riemann porque lo trabaja, está todos los días con eso. Pero por algo interesante, el hombre le preguntó al físico, ¿y usted qué hace? De pronto le entró curiosidad, como este weón, ¿qué hará? Porque esos físicos al fin y al cabo lo único que hacen es abusar de la matemática, no es que hagan algo grande, sino puros macheteros. Eso dicen los matemáticos así, que saben. Pero bueno, el caso es que entonces le preguntaron, ¿usted qué hace? Entonces el man dice, no, yo trabajo en espectrografía, yo hago análisis de espectros y determino qué características tienen los elementos químicos, bla, 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 bla. Tremendo, ¿no? Pero le dice, interesante. Y por cosas, insisto, por cosas del destino, estos personajes encuentran cuando el físico le muestra, digamos, las líneas o las cosas en las que él trabaja. Apenas él le muestra las líneas al matemático, el matemático le dice, ¿y eso qué es? Le dice, esas son las líneas del espectro del átomo de hidrógeno. Y el man le dice, yo he visto esas líneas. Yo he visto esas líneas
muchas veces. Es más, esa recurrencia me parece muy conocida. Entonces, resulta que la recurrencia que tienen las líneas del espectro del átomo de hidrógeno están asociadas a la recurrencia que tienen los ceros de la función z de Riemann. Entonces dice, uy, espere, ¿cómo es eso? Pues tenga presente que estamos hablando de física, ¿no? Pero ahora resulta que estamos hablando de matemáticas y resulta ser por alguna cosa del destino, o más bien cosas de la naturaleza, porque como estamos hablando de sucesiones y eso, que esa sucesión es, digamos, es idéntica a la sucesión en la que se combinan las líneas del espectro. Entonces resulta que en la actualidad la gente que hace investigación de teoría de números, porque ustedes saben que esto es un problema que como no ha sido resuelto, tiene medalla Phil, ¿cierto? O premio Abel, no sé, ¿cierto? Ya se dieron cuenta que hace poco el premio Abel se dio, ¿no? ¿Sí vieron o no? Se lo ganó una vieja por unos problemas de ecuaciones diferenciales parciales impresionantes. El premio Abel es como el premio Nobel de matemáticos, porque como no les dan premio Nobel, pues inventaron uno y eso se resuelve. Y la medalla Phil, que está asociado a eso, también es un juego de esos. Lo que pasa es que en la medalla Phil no dan casi plata, eso como que no aguanta ganárselo. Aunque es mucho honor, pero de plata poco, mientras que en el premio Abel sí dan que sean Villegas. Entonces gánense el premio Abel, hagan el favor. O el premio, bueno, el premio Nobel eso... yo qué sé. Gánense un premio. El caso es que entonces los tipos concluyeron que la respuesta a la problemática de la conjetura de Goldbach y de los números primos es posible que se encuentre en la mecánica cuántica. Así que no es raro que en este momento haya gente que esté trabajando en mecánica cuántica y que esté interesado en la conjetura de Goldbach. ¿Sí estamos? Este es uno de los problemas que plantearon al inicio del siglo XX, que se llamaban los problemas del milenio, ¿cierto? Los matemáticos hicieron eso y creo que los físicos también. Creo que Ernst Mach, o ese tipo por allá, votó para la física, y en el otro los votó Hilbert. Hilbert les dijo, venga papito, les tengo los problemas del siglo, y entre esos estaban la conjetura de Goldbach, el último teorema de Fermat, la conjetura de Poincaré. Entonces, digamos que esos problemas que eran muy difíciles de resolver ya se han resuelto varios. El último teorema de Fermat ya fue resuelto por ahí en el 94, Andrew Wilson, un matemático joven en ese momento, con computadora. Eso tocaba meterle computadora, aunque Fermat escribió en el borde de una página del libro que él lo había resuelto, pero pues la gente duda mucho de que el hombre haya sido capaz de hacerlo. Pero bueno, y está ¿cómo se llama? Se me olvidó. La de Poincaré, esa también la resolvió hace poco un matemático muy famoso que se llama Perelman, y el hombre trabajó en eso también. ¿Listo? Pero la conjetura de Goldbach nadie la ha podido resolver. Claro que la conjetura de Goldbach tiene dos versiones, la primera y la segunda. La primera versión es esta versión, digamos, que se llama conjetura de Goldbach fuerte. Hay una conjetura de Goldbach que se llama la conjetura de Goldbach-Dale, que más o menos reza como que la suma de tres números primos mayores que 5 siempre da impar. Por ahí va el juego. Eso ya fue resuelto. O sea, eso se pudo probar, ¿sí? Que sí, que es cierto hasta que se canse. Eso lo probó un matemático que tiene, digamos, orígenes peruanos, pero el hombre pues vivió toda la vida en Francia, aunque pues en Perú hicieron fiesta también por el desarrollo de la solución, ¿sí? Se llama conjetura de Goldbach-Dale. Yo pues ya miré el artículo, no entendí nada, así que lo dejé ahí como 150 páginas de violencia matemática tremenda. ¿Sí estamos? Pero pues al final terminan hablando de un espacio matemático donde se cumplen ciertas condiciones, porque yo esperaba que al final dijera, entonces por lo tanto la suma de tres números tal. No, eso como que a ellos ya no les importa. El caso es que en ese espacio eso se cumple. ¿Sí estamos? Entonces miren qué interesante es que el cuento de las líneas Lyman alfa, de las series de Balmer, de todas esas cosas, están asociadas a otras circunstancias muy bonitas, muy académicas, como son por ejemplo el problema de la cobertura de Goldbach. O sea que en algún momento uno podría trabajar de la mano del matemático jugando a teoría de números, pero usando mecánica cuántica, así cuando uno ya es muy poderoso. ¿Sí estamos? Bueno amigos, yo les quería contar eso hasta ahí hoy, o sea, hasta ahí quería yo ir hoy. ¿Sí estamos? Hemos hablado de espectros, hemos hablado mucha historia sobre muchos personajes, hemos visto unas ecuaciones y recurrencias que desarrollan estos personajes para poder dar cuenta de un fenómeno que nadie ha podido describir y que en este curso no sabemos por qué pasa hasta que pasa lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora?
Resulta que en paralelo, mientras estas historias se están desarrollando, todo lo del espectro, todo lo de las líneas espectrales, en paralelo, hay unos fulanos jugando al átomo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a ir a tratar de mirar un poco el proceso de la historia del qué, del átomo, de esos relatos, de cómo nos van llevando eso, hasta que llega la versión semifinal del átomo, que es como la más famosa, que es la versión de Bohr. Ustedes saben que hay una versión mucho más elaborada, que es la versión de Sommerfeld, y luego cómo ya aparecen estos genios de la mecánica o de la física cuántica. ¿Sí estamos? Entonces vamos con calma. Así que pues yo creo que la próxima clase nos veremos hablando de modelos atómicos. ¿Está claro? Y cómo dan cuenta de estos efectos. Preguntas, dudas, inquietudes y ojalá pueda resolverlas. Amigos, pues entonces sigan siendo felices, como soy yo con este asunto. Podéis ir en paz. Amén. Amén.